Hello students, how are you? I hope you are doing great at home. And here I am to give you the instructions for today's class. Hoy estamos nuevamente acá para dar las instrucciones de la clase, ¿ya? Hoy comenzamos con la evaluación, por lo tanto es importante ver este video y poner mucha atención. Vamos viendo. Let's see. Okay, so today's October 23rd, ya 23 de octubre, y el objetivo en español, para que lo tengan claro, es describir un lugar visitado, actividades y opiniones en un texto escrito, utilizando el pasado simple cuando corresponda. Esa es la actividad. Lo primero que vamos a hacer es revisar las actividades de la semana pasada, o de la clase anterior, la verdad, que fue el 9 de octubre. Tenemos las respuestas aquí de la página 101 y además de la página 29. Los invito a revisar y completar las actividades que faltan. ¿Ya? Ahí tenemos las respuestas y pasamos a la clase de hoy. Activity Friday, 23rd of October, 23 de octubre. The objective, ya lo dijimos el objetivo, but in English says, describe a place, activities and opinions in a written text, using simple past. Ya vamos a describir entonces un lugar, actividades y opiniones que yo tenga de esas cosas, de esos lugares, de ese lugar y de esas actividades de manera escrita, utilizando obviamente el pasado simple cuando corresponda. Las siguientes actividades fueron escritas en español, ya que se trata de una evaluación y así obviamente nos queda a todos mucho más claro. De todas maneras, pueden escribirnos a nuestros correos, a mí o a la mi Natalia, para cualquier duda que tengan. La actividad del día de hoy dice, número 1. El objetivo de esta evaluación es que describas de manera escrita un lugar que hayas visitado, algunas de las actividades que allí realizaste y que expreses tu opinión siguiendo las siguientes instrucciones y revisando la rúbrica de la evaluación adjunta al final de este documento. ¿Ya? Entonces tenemos aquí las instrucciones y al final tenemos la rúbrica o la pauta de evaluación que vamos a utilizar para revisar este trabajo. La fecha de envío, ¿ya? Usted puede enviar este trabajo hasta el 6 de noviembre, que es día viernes 6 de noviembre, hasta ese día se puede enviar este trabajo. Vamos a comenzar con las instrucciones. Para escribir un texto tengo que pasar por 4 pasos, ¿ya? ¿Cuál es el primer paso de esto? Voy a preparar mi texto. ¿Cómo yo voy a preparar mi texto? ¿Ya? Respondiendo algunas preguntas o completando algunos datos, ¿ya? Alguna información. Vamos a ir reuniendo ideas para que después sea más sencillo escribir. Entonces, van a responder en inglés, obviamente si necesitan hacerlo en español no hay problema, pero en inglés para ir avanzando. Las instrucciones. 1. Escoger un lugar que hayas visitado, ¿ya? Puede ser un lugar que yo haya visitado por vacaciones, o que haya ido por el colegio, o que alguien me haya invitado, etc. Pero es un lugar que yo ya conozca, que yo haya visitado y haya estado ahí al menos 2 días, por ejemplo, ¿ya? Número 2, voy a mencionar 4 características de este lugar. Características sencillas, ¿ya? No lo principal que yo pueda mencionar. Y obviamente utilizando vocabulario que usted ya conozca. Número 3, mencionar cómo llegaste a ese lugar, qué medio de transporte utilizaste para llegar a ese lugar. Número 4, duración del viaje. Voy a mencionar también cuánto fue lo que me demoré en llegar a ese lugar. Número 5, alojamiento. Voy a mencionar en mi texto dónde me quedé, ¿ya? O si no me quedé en ningún lugar, voy a decir también que estuve allí solo por el día, por ejemplo. Número 6, 2 actividades realizadas allí. Ya van a mencionar ustedes actividades que hayan realizado ahí. Traten de seguir una secuencia, un orden, ¿ya? Para que sea más sencillo. También en la número 7, ¿cuál era el clima del lugar cuando yo estuve ahí? ¿Cuál fue el clima del lugar? Número 8, menciona 2 cosas o actividades que te hayan gustado.
Aparte, obviamente, de mencionar 2 actividades que yo realicé, debo también mencionar 2 cosas o actividades que me hayan gustado ahí, ¿ya? Para utilizar el pasado simple de forma afirmativa. Y la 9 dice, menciona 2 cosas o actividades que no te hayan gustado, con el fin de utilizar la forma, el pasado simple en su forma negativa. Y por último, una opinión general sobre el viaje, ¿ya? Una opinión general, es decir, si a usted realmente le gustó ese viaje, o si no le gustó, o si sugiere visitar ese lugar, etc. ¿Ya? Pero aquí es solamente un poco de ideas para que después podamos escribir. Seguimos. El paso 2 es escribir el texto, ¿ya? Escribir el texto. Ya tenemos completado y dice la actividad. Después de completar lo anterior, debes distribuir la información en un texto de 3 párrafos de extensión con 3 a 5 líneas cada párrafo de la siguiente forma. ¿Ya? ¿Cómo vamos a dividir este texto? Lo vamos a dividir aquí en 3 párrafos y lo primero que debe llevar, eso sí, es un título. El título es el nombre de este lugar. Por ejemplo, Viña del Mar, Santiago, Puerto Montt, Arica, etc. ¿Ya? Ese es el título de mi trabajo. Luego voy a dividir los párrafos, tengo que hacer 3 párrafos, y el primer párrafo es la introducción. Dice acá, en el primer párrafo presentas el lugar, lo describes y proporcionas información como el medio de transporte, duración del viaje y alojamiento. Aquí puedes incluir tu opinión acerca de alguno de estos puntos. ¿Ya? Entonces, en el primer párrafo lo que yo hago es presentar el lugar, presentar el lugar y algunas cosas importantes de mi viaje, como el alojamiento, cuánto me demoré, etcétera, lo que aparece acá. Si yo quiero, puedo opinar, por ejemplo, no me gustó el alojamiento, o el viaje fue demasiado largo, por ejemplo, ¿ya? Segundo párrafo, es el cuerpo o texto principal. Aquí está lo principal del texto. En el segundo párrafo debes mencionar actividades que realizaste y si deseas agregar una opinión al respecto. Describir el clima y también cosas que te gustaron o no. ¿Ya? Aquí en este párrafo, en el párrafo central o en el texto principal, yo tengo que hacer la secuencia de actividades que realicé en ese viaje. Puedo opinar acerca de eso, si me gustaron las actividades, si no. También debo describir el clima en esta parte y cosas que me hayan gustado o no. ¿Ya? Y por último, el párrafo de la conclusión. En este último párrafo debes mencionar tu opinión general al respecto y algo que concluya sobre este, ¿ya? Es decir, que al final en el último párrafo, yo debo mencionar mi opinión en general, ¿ya? Con las actividades, con el lugar, etcétera, y algo que uno concluya, o sea, después de este viaje, pienso que me gustaría volver, por ejemplo. Después de este viaje, no volvería nunca más a ese lugar porque tanto. Entonces, ese es el párrafo de conclusión. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo lo habíamos visto hace algunas semanas y nosotros no vamos a escribir una entrada de blog, pero sí un texto muy parecido a este. Y aquí lo ejemplifiqué, tengo el título, ya el título de este texto es San Juan, el lugar es San Juan. Tenemos introducción, ya que está ahí en el primer párrafo. Tenemos cuerpo o texto principal, que aquí el cuerpo está dividido en 2 párrafos, pero usted solo tiene que hacer uno. Y por último, la conclusión. En este párrafo, o sea, en este texto completo podemos encontrar desde cuándo fui, dónde, qué medio de transporte, el alojamiento, las actividades, la opinión. Así que es importante que lea este texto y así va a tener una idea de cómo escribir el suyo y además salen estructuras útiles, en donde lo único que hay que cambiar es la información, ¿ya? Así que léalo, revíselo. Número 3. Reviso mi texto. Observa la rúbrica adjunta al final del documento que muestra qué y cómo será evaluado el texto escrito. Lee y revisa si cumples con todo lo requerido. ¿Ya? Luego de escribir, yo tengo
que revisar mi texto, obviamente. ¿Y cómo lo hago? Con la pauta de evaluación, ¿ya? Si vamos al final del documento, vamos a encontrar la rúbrica. Rúbrica para evaluar texto escrito, idioma extranjero inglés. Todo esto lo estamos haciendo en español, ¿ya? Pero usted debe escribir en inglés. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Con puntajes del 1 al 4, siendo 4 el sobresaliente o lo mejor, y 1 insuficiente, que no cumplió con los objetivos. ¿Qué cosas se van a evaluar? ¿Qué indicadores? La estructura, la forma de mi texto. Para tener los 4 puntos, dice, el texto tiene como título el nombre del lugar y está dividido en 3 párrafos con una extensión de 3 a 5 líneas cada uno, ¿ya? Eso es lo máximo entonces. Organización de la información, segundo indicador que vamos a evaluar. Dice el indicador, para tener los 4 puntos, la información es clara y está organizada de acuerdo con la instrucción. Introducción, cuerpo, texto principal y la conclusión, ¿ya? La información que yo doy tiene que estar dividida en esas 3 cosas, tal como se explicó anteriormente. Contenido. El contenido del texto incluye lugar y sus características, actividades realizadas en el lugar y preferencias, la opinión que usted tenga acerca de lo que escriba. Obviamente dentro de esto se va a contabilizar también que usted haya incluido el alojamiento, la duración del viaje, el clima, todas esas cosas que se pidieron en la instrucción. El próximo indicador que vamos a evaluar es la gramática, ¿ya? El texto contiene el uso correcto del tiempo verbal pasado simple, así como el uso de otras estructuras gramaticales. La gramática que vamos a evaluar para tener los 4 puntos, ya en este indicador, determina que usted va a tener los 4 puntos si todas sus oraciones están escritas de manera correcta, si todo su texto está escrito de manera correcta. Después dice, uso del tiempo verbal pasado simple, ¿ya? Se utiliza el pasado simple correctamente en sus formas afirmativa y negativa como mínimo 8 veces dentro del texto. En el texto que usted escriba, para tener los 4 puntos en este indicador, usted debe al menos utilizar 8 veces el pasado simple. En afirmación y negación. No es 8 de cada uno, no. Entre ambos deben sumar 8, ¿ya? Usted como mínimo, en la negativa no se utiliza tanto en estas cosas, pero usted al menos tiene que utilizarla unas 2 veces, la forma negativa. Por ejemplo, 2 veces la negativa, 6 veces la afirmativa, ¿ya? Y recuerde, como le dijo la misma Natalia en la clase pasada, puede utilizar los verbos regulares o irregulares en pasado, puede utilizar la forma con could o couldn't, ¿ya? Y también obviamente la forma del verbo to be, que es was o wasn't, ¿ya? Pero tiene que ir incluido las formas afirmativas y negativas de cada uno. También se va a evaluar la ortografía. El texto está libre de errores ortográficos, ¿ya? Para tener los 4 puntos usted tiene que utilizar bien las mayúsculas y las minúsculas, las palabras tienen que estar escritas correctamente y los signos de puntuación obviamente tienen que ser acorde a lo que usted escriba, ¿ya? Todo eso para tener 4 puntos. Además, usted va a tener 4 puntos más si entrega el trabajo a tiempo, ¿ya? Es decir, el 6 de noviembre. Si lo entrega a tiempo va a tener 4 puntos y si no lo entrega a tiempo va a tener 0 puntos, ¿ya? Fuera de eso no vamos a dar punto por trabajos atrasados. Y el puntaje total de esta evaluación son 28 puntos. 28 puntos, ya su nota final y los comentarios que les vamos a hacer nosotras como las profesoras. Por último, tenemos número 4. Debo compartir mi texto. Esta es la última parte de la evaluación. Dice, este texto debes enviarlo a tu profesora de inglés a través de correo electrónico. Usted lo puede hacer, por ejemplo, en un documento Word, que es lo más sencillo, ¿ya? O bien escribirlo en el mismo correo electrónico y enviarlo ya sea a mis Natalia, los alumnos de octavo A, o a mí, los del
los estudiantes del octavo básico B, ¿ya? Esto se envía hasta el 6 de noviembre, viernes 6 de noviembre, a la medianoche. Hasta esa hora nomás tenemos para enviar nuestros trabajos. Dice además, los trabajos atrasados serán evaluados con nota máxima 6, ¿ya? Y estos se recibirán solo hasta el viernes 13 de octubre. Es decir, que las personas que estén atrasadas con el trabajo lo pueden enviar, pero solo hasta el viernes 13 de octubre, ¿ya? Y además van a ser evaluados con nota 6 máximo. Después del 13 de octubre, perdón, del 13 de noviembre, me equivoqué acá. Del 13 de noviembre, menos mal que me di cuenta. Después del 13 de noviembre, los estudiantes que no cumplan serán evaluados con la nota mínima, ¿ya? Serán evaluados con la nota mínima, que es un 2. Dice aquí también, no debes agregar imágenes ni recursos extras al documento, ya que solo se evaluará la escritura y el buen uso del tiempo verbal pasado simple. Eso es lo principal. Por otra parte, si tienes dudas o deseas una revisión de tu trabajo, puedes enviar avances antes de la fecha de entrega. Y será respondido esto por la profesora que corresponda, es decir, por Miss Natalia o por mí, ¿ya? Si usted tiene dudas. Eso sí, algo que mencionar. Obviamente el día viernes 6 no vamos a estar recibiendo dudas, digamos, para ese día. Pueden ser detalles cortos, pero no una revisión completa, ¿ya? Ojalá envíen los avances con tiempo, porque si no va a ser muy difícil revisarlos cuando ya estemos dentro del plazo. ¿Sí? Eso es todo por hoy día. A su profesor jefe ya deben enviarle las respuestas de la primera parte. Preparo mi texto, ¿ya? Eso es lo principal. Para que les marquen como revisada la clase de hoy, deben enviar esto respondido, hasta la número, o sea, las preguntas, las 10 preguntas, ¿ya? Y lo demás, obviamente, pueden enviar avances, como ya lo dije, y el trabajo se envía hasta el viernes 6 de noviembre a la medianoche. Bueno, chicos, espero que haya quedado clara la instrucción y de todas maneras estaremos atentas a sus correos electrónicos. ¿Ya? Have a nice day, take care, and see you next class. Bye.